Buenas noches. El futuro de las reformas que promueve el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál será en el Congreso de la República? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Cuáles son las salidas? ¿Realmente al mandatario lo están dejando sin oxígeno político, como dicen sus seguidores, como dicen sus partidarios? ¿Realmente el gobierno está pagando sus insensateces, como dicen sus detractores? Eso vamos a analizar hoy de cara a lo que está pasando con las propuestas más importantes del presidente, pero también de cómo le ha ido al gobierno Petro, porque no son solamente las reformas. Estamos hablando además de noticias que podrían considerarse reveses para el gobierno de Gustavo Petro. Decía alguien ayer, creo que no me acuerdo, era Vicky Dávila, no sé cuál de los periodistas que son usuales en las redes sociales, que ayer fue un día negro para el presidente porque le eligieron la corte, le eligió fiscal a la que él no quería, o a la que en apariencia él no quería, pero él envió la terna. En las últimas horas, un tribunal le negó la petición que había hecho para que Salvatore Mancuso fuera gestor de paz. En las últimas horas se han conocido más detalles del desastre, el escándalo de los famosos carrotanques que llevarían agua a La Guajira. Y con lo que arrancamos, las reformas, ¿le están yendo bien? Parece que no. Incluso muchos hablan de los santos óleos que se le han aplicado en las últimas horas al más ambicioso de los proyectos y por el que el gobierno más se la ha jugado, que es la reforma a la salud. Dos grandes amigas, dos analistas de primera nos ayudan hoy a entender realmente qué es lo que está pasando y de qué estamos hablando. La Paca Zuleta, María Margarita Zuleta, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Larisa Pisano, periodista, columnista, especialista en temas políticos. A las dos, muchas gracias por acompañarnos y arranco de inmediato con la Paca. Estamos ante una cadena de reveses del presidente. Paca, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Pues sí, estamos frente a una situación difícil. Esta semana ha sido muy difícil para el presidente, pero yo creo que hemos encadenado unos momentos difíciles. Yo creo que el tema de la unidad de riesgo, los carrotanques, todo eso digamos, ha sido un espectáculo bochornoso y que hubiera sido muy difícil para el senador Petro. Es decir, para una persona que estaba dedicada en el Congreso a hacer seguimiento de este tipo de errores garrafales con tintes muy claros de criminalidad, esto hubiera sido una oportunidad de oro para él para hacer oposición. Pero adicionalmente creo que hay dos cosas adicionales que son muy difíciles. Uno es el manejo de las redes sociales del presidente hace que él esté expuesto a la inmediatez, y en la inmediatez todos cometemos errores. Y yo creo que ese trino, que ya no se dice trino, ese mensaje de X, luego de la elección de la fiscal, creo que fue muy, muy inoportuno. Él confeccionó digamos, la terna como le corresponde, como es el derecho que le otorga la Constitución, y no puede ahora empezar a decir, ¿será que me equivoqué o no me equivoqué? ¿Me va a salir bien o no? Sí, él escogió los nombres y cualquiera de los tres nombres debe ser un nombre que al presidente le satisfacía. Pero adicionalmente el tema del Congreso es difícil. Pero en el tema del Congreso estamos hablando de dificultades que son usuales. A todos los presidentes les ocurren ese tipo de cosas. Hay momentos que son muy difíciles en la discusión en el Congreso. Y lo que a mí me sorprende un poco es que una persona que tiene la cancha que tiene el presidente de la República en el Congreso se torne intransigente, por decirlo de alguna manera. En lugar de decir, hay que buscar salidas, hay que buscar caminos alternativos, porque cuando a uno se le cierran las puertas en política hay que buscar caminos alternativos, y el presidente lo hacía muy bien cuando era congresista. No entiendo por qué es tan intransigente en esta oportunidad. Larisa, este mismo punto, buenas noches Larisa, aquí hay un tema clave que menciona Paca y es fundamental, y es entender, eso lo decía alguien, la muñeca política, la capacidad de maniobrar políticamente, que eso es un arte en temas de gobierno. ¿Esas dificultades de maniobra política son del presidente o de los ministros que lo acompañan? Porque era, por ejemplo, lamentable ver ayer en la plenaria del Senado, ver al ministro de Salud
enfrentando la moción de censura que obviamente no prosperó, pero sí era lamentable verlo absolutamente solo, nadie del gobierno acompañándolo. ¿El problema es del presidente o es de su equipo? Pues yo creo con Juan Roberto que hay como dos dimensiones. Una, la dimensión de gobernabilidad que implica que pasa por las relaciones con el Congreso, que sin duda está en un momento muy complejo y muy difícil. Digamos, esta es la reforma insigne del presidente Petro, que además, recordemos, ha costado ministros, cambios de gabinete, crisis convocadas a marchar, toda clase de rupturas en términos de las relaciones con las fuerzas políticas y que claramente está en un punto muy complejo. Por supuesto que la gobernabilidad refleja tanto problemas del equipo del presidente, digamos, eh, no es fácil o no se pueden identificar fácilmente ministros que sean sólidos en términos de su relación con lo político, excepto dos o tres son ministros muy radicalizados y con poca capacidad de generar diálogo o conversaciones con otras fuerzas políticas. Y de otra parte, digamos, es un aislamiento que se refleja también en la propia figura presidencial. Petro es un presidente que, pues al igual que hizo cuando era alcalde, no se reúne con sus colaboradores, no tiene conversaciones acerca de las estrategias políticas que bien se le pueden ocurrir, pero no está dando líneas. Su relación con los ministros se está limitando a dar regaños en los consejos de gobierno, pero incluso en espacios habituales como el avión presidencial, que ha sido un espacio pues digamos, habitual de construcción de tácticas políticas, el presidente se está aislando. Y creo que esto en términos de ejercicio de gobierno es muy típico y muy propio de lo que ha sido la gestión de Petro presidente. Sí. Adicionalmente, creo que no descartaría que surja una luz que implique para el gobierno una capacidad de maniobra política. Ya se está hablando de una ponencia alternativa, ya se está hablando de maniobras con el quórum que son legítimas en el ámbito legislativo. No creo que el gobierno se vaya a quedar quieto, pero la tiene muy difícil. Y claramente, si no le pasa la reforma a la salud, no le va a pasar ninguna otra. Y de otro lado, me parece que uno tampoco puede despreciar la capacidad política del presidente, sobre todo en temas muy puntuales. Si bien le salió el escándalo de los carrotanques y eso lo afecta o lo podría afectar en términos de legitimidad y de credibilidad, hay otros casos que son igual de escandalosos que han dependido de la capacidad de maniobra del presidente. Me refiero particularmente al tema de Ecopetrol, por ejemplo, cómo el presidente apunta a una cantidad de maniobras dirigidas, concentradas, ha logrado transformar o está a punto de lograr que la Junta de Ecopetrol sea una junta de sus propias tropas, radicalizada y mantener al señor Roa, que tiene casi el mismo nivel de escándalos que el señor de los carrotanques. Entonces me parece que tampoco hay que menospreciar ni generalizar en torno a la capacidad política del presidente Petro para lograr sus objetivos. Esa es una muy interesante reflexión, Paca, y quiero, así como usted arrancó, vive momentos difíciles. ¿Son tan difíciles esos momentos o son magnificados por los medios y los detractores del presidente? Y se lo pregunto porque quiero que ahora entremos en ese tema tan interesante que es el presidente contra todos, incluso contra los medios, incluso con nombre propio, de llegar a decir que dos medios embrutecen a quienes los oyen, porque habló de emisoras. Pero ¿es así de difícil la situación del presidente o es como la pintan, repito, detractores y medios? Yo creo que aquí hay un problema de fondo. Lo primero que yo quiero señalar es que me parece espantoso que en el escenario de una universidad, de un lugar en donde se va a aprender con respeto del universo, con respeto de la diversidad, con entender que todos tenemos posturas distintas, perspectivas distintas y que de eso se trata la sociedad. En ese escenario, él resuelve decir que hay medios, y señala algunos medios en particular, que embrutecen. Y hay una cosa que yo quiero subrayar, y es que en el relato él está diciendo
como se normalizan las noticias, ¿qué hacemos si tenemos noticias malas constantemente? Entonces tiene que haber una autocensura. Yo no creo que los medios hayan normalizado los horrores que ha vivido esta sociedad, pero de lo que está acusando a los medios es de normalizar los fenómenos de criminalidad para que no nos parezcan graves. Y creo que esa acusación es infame, por decirlo menos. ¿Y por qué me parece infame? Porque es que los medios en Colombia han sufrido los conflictos y la violencia colombiana más que cualquier otro grupo. Y yo creo que decirle a los medios que normalizan el horror, perdón, digamos, me parece infame. Pero adicionalmente, uno no puede, esto es como la metáfora de que yo mato a quien me trae el mensaje, en lugar de empezar a analizar qué es lo que está ocurriendo. Y muchas veces, Juan Roberto, con usted hemos hablado de que al presidente le falta autocrítica, le falta mirarse en el espejo y mirar qué le está saliendo mal, qué le está saliendo mejor y en qué tiene ideas, pero se quedan en ideas y no hay posibilidad de gestión de ningún tipo. Y cuando el presidente tiene un comportamiento antidemocrático. Y a mí me parece que parte de lo que ocurre con esa aproximación que hace algunos medios es un comportamiento antidemocrático. Yo no estoy de acuerdo en que ustedes en la libertad de prensa me critiquen. Y yo lo que creo es que ustedes han dañado a la población y a la juventud y ahora por eso me critican. Y él no cae en cuenta de una cosa que me parece también muy grave. En las redes sociales y en general la nueva forma de comunicarnos y las nuevas formas que tienen los medios de comunicación, pero los individuos que utilizan las redes sociales e Internet en términos generales para comunicarse, hicieron que el papel de esos canales en la comunicación sea distinta. Entonces, podríamos decir, ¿quién está embruteciendo? Lo que pasa es que estamos teniendo más información, más formas de percibir el mundo y eso nos genera, digamos, problemas de entendimiento a todos como sociedad. Pero por eso nadie, ni el presidente ni nadie, puede señalar a unos y a otros porque la perspectiva no sea la misma, porque la forma de aproximarse al mundo no sea la misma, o porque en el ejercicio propio de la profesión del periodismo, los periodistas revisan las noticias, comunican las noticias, pero también las editorializan y hacen crítica y esa es parte de sus funciones. Como le digo, me parece nefasto el lugar, haber hecho eso en la Universidad Nacional, haber pronunciado esas palabras en la Universidad Nacional, pero adicionalmente empezar a señalar con nombre propio a lo que él llama sus enemigos de opinión. Me parece que es muy mal mensaje en general para la libertad de prensa en Colombia, pero también para la democracia. Larisa, este mismo tema, es que usted fue la que puso el punto clave cuando habla de que hay que ver también la forma en que el presidente pues tiene maniobra política y ustedes las dos coinciden y creo que todos estamos claros en que el presidente es cero ingenuo y es un tipo, como decimos en el argot popular, canchero en términos políticos, tiene una experiencia muy vasta, pero realmente hay una sobredimensión de las dificultades del gobierno por parte de quienes informan y este programa, repito, no es un juicio de valor sobre los medios, que seguramente habrá que hacerlo, pero es esa relación tan tortuosa que siempre hay entre periodismo y poder, pero en este caso creo que yo no lo veía desde el gobierno Uribe, que un mandatario la emprendiera contra la prensa de esa manera como parte de quienes según él quieren que todo siga como está y que a él le vaya mal y a su gobierno. Sin duda, digamos, hay un cambio en las formas de hacer política que no comienza en Petro. Oyendo ahora a la Paca, yo trataba de abstraerme de cuando ella mencionaba al presidente Petro y en algún momento sentí, pero si está hablando de la relación del gobierno Uribe con la prensa, ¿no? Así era. Recordemos que también personalizaba a los enemigos políticos, los problemas que tuvo con los grandes medios. Yo me recuerdo una vez que estábamos cerrando semana en pleno proceso de reelección
y regañó al director de la revista Al Aire, su relación con Daniel Coronel, su relación con los columnistas habituales. Por Y eso en el era parangón, yo solo lo veía en la época de Uribe. Es que mire las vueltas de la vida. exactamente, es como una forma de hacer política que se junta y que replican los dos extremos del espectro Claro, político, pero es exactamente la misma forma. tal cual. Recordemos que Uribe decía que todo era un invento de los medios que querían tumbarlo, incluso llegando a situaciones muy más graves, a situaciones de seguimientos a periodistas durante su gobierno. Entonces me parece que es una forma de hacer política que trasciende el petrismo y que no es del todo, que una cosa es que sea incorrecta, estoy de acuerdo en que es incorrecta, la libertad de prensa es absolutamente sagrada y específicamente la función de los medios debe ser hacer contrapoder y cuestionar el poder político. Los que no lo hacen, digamos, hacen mal periodismo. Pero otra cosa es que el presidente no le esté generando rentabilidad política. En la última encuesta Inbamer prácticamente subió 13 puntos en favorabilidad y lo subió en respuesta a que él es un mago, al igual que Uribe, en estrategias de victimización política, ¿no? Entonces todo resulta juntándose a su favor, porque hay una sociedad escéptica frente al papel de la prensa, escéptica frente al papel del Estado, escéptica frente a las instituciones, escéptica frente a todo, y tiene un presidente que es empático en ese escepticismo, diciendo, aquí nada funciona. Pero adicionalmente, un presidente contra el cual convocan unas marchas a las cuales, de manera legítima y respetable y de manera pacífica, hay que reconocerlo, pues salen políticos que son identificados por sectores ciudadanos como políticos de siempre, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, si a mí sale, me tengo que aguantar un discurso de Uribe o de Francisco Santos, que es un discurso de otra época, una figura de otra época, pues, ¿por qué no? Porque no me identifico con Petro, que por lo menos es diferente. Entonces me parece que él sabe capitalizar lo que asume como ataques, que son cuestionamientos legítimos de la oposición y cuestionamientos de los medios y del periodismo, y que eso le da réditos en un país que está absolutamente desencantado. Si no, no habría subido en las encuestas. Esa es una buena reflexión y la hacíamos con Martín Orozco precisamente cuando publicamos ese Inbamer Poll. Paca, me quiero devolver un poco porque todo está relacionado, Paca y Larisa y televidentes, y con lo que arrancamos. Son hechos donde realmente pues, se ven como reveses. Lo del tema político en el Congreso no parece claro, lo decía la Paca, y Larisa también coincidía en eso. Que tiene maniobra política en otras, sin duda, pero uno ve, por ejemplo, el asunto de Mancuso, que pues es una bandera de su gobierno, el tema de la paz total. Un juez le dice, le baja la caña y le dice, no señor, este hombre no representa ningún grupo. En fin, todo este amasijo, toda esta foto, por llamarlo de una manera como siempre lo pongo yo en esos términos, esa fotografía, esa pintura del panorama que hoy le espera al presidente, lo ubica en qué espectro, en qué momento y en qué situación, Paca, si uno lo quisiera ver. Es que el presidente no es muy amigo de los procesos y los procedimientos. El otro día Larisa me tomaba el pelo cuando dije eso y me decía, claro, es que le parece que eso parece un cuadro de Excel y eso no le gusta al presidente. Sí, no, él no encaja ahí, parece que no encaja ahí. Él no ha sido amigo de los procesos y procedimientos. Sí. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía que los procedimientos eran muy importantes, porque a través de los procedimientos es que somos capaces de hacer respetar los derechos. Si yo no tengo un procedimiento adecuado, si yo no tengo unos tiempos para hacer una cosa, para contestar la otra, pues obviamente no puedo garantizar un derecho. Y yo creo que nosotros tenemos que rescatar la importancia de los procedimientos en la gestión pública en general, pero también en el ejercicio de los derechos. Y yo creo que ahí hay un problema de visión y como de enfoque de algunos funcionarios de gobierno y del mismo presidente. Y es resolver, a mí me parece que hay que hacer esto, pero de verdad esa persona cumple con lo establecido en las normas para garantizarle los derechos a los demás, para garantizar procesos y procedimientos. Si el presidente hubiera hecho ese examen con cuidado, yo no creo que se le hubiera ocurrido en ningún caso pensar que el señor Mancuso podía ser un gestor de paz.
Ese es un tema que no es menor y tiene que ver con cuál es el momento del señor Mancuso en su proceso judicial, qué es lo que, digamos, cuál es el papel de las víctimas en esto, cuál es el papel de la sociedad en este tipo de procesos y entender si eso es lo lógico, cuáles son los procesos que hay que hacer, qué tiene que garantizar. Entonces, yo sí veo eso como un revés digamos, de los anuncios de la paz total, pero me parece que es muy positivo desde el punto de vista de que Colombia sí es un Estado de Derecho y que esos derechos hay que garantizarlos y que los jueces están para hacerlo, para garantizar esos derechos. Y creo que eso sí lo puede ver él como, me están boicoteando el proceso de paz. Pero insisto, el hecho de que él lo vea como algo que esa es su percepción y está bien, todos tenemos percepciones distintas, pero lo que yo veo es que tenemos un Estado de Derecho que se está defendiendo y que le está diciendo, cuidado, usted puede estar interesado en que este señor juegue un papel en su idea de la paz total, pero este señor tiene una trayectoria y un pasado y tenemos unos procesos y unos procedimientos que tenemos que honrar. Larisa, ahora que menciona la PACA, este tema y este aspecto de procedimiento, y cuando hablamos de procedimiento, también hablamos del Estado de Derecho. Surgen muchas versiones. Yo no he escuchado la primera versión oficial, y eso sí hay que ser honesto, de que alguien diga, mire, tal vez se lo vi a este Pastor Saade, un miembro de la coalición de gobierno, del Pacto Histórico y de la Colombia Humana, diciendo, mire, convoquemos una constituyente. ¿Realmente le ve cara a usted forma, futuro o algún tipo de rendija por el que se pueda colar algo que se salga de ese rumbo y de ese procedimiento del que habla PACA? Y cuando hablo de eso, para ser claro, el presidente se puede saltar cosas porque ya, por ejemplo, dijo, si no me aprueban la reforma a la salud, pues ya saben qué va a pasar. Y muchas cosas las meto por decreto con los ministros. Pero más allá de meter por decreto cosas que no le aprueben en el Congreso, ¿le ve futuro algún tipo de aventura, por llamarlo de alguna manera, que implique una constituyente o incluso cosas un poquito más allá? No, en ningún momento, Juan Roberto. Creo que tiene cero posibilidades por dos cosas. Primero, porque todos los fracasos que ha tenido el presidente van a ser muy costosos para él en el mediano plazo. Si bien no son fáciles de leer en este momento, en el largo plazo también, pues va a ser recordado como un presidente cuya capacidad de gestión fue nula. Y eso tiene que ver además con el hecho que él prometió cambio y esas promesas de cambio son riesgosísimas. Finalmente va a cambiar este gobierno, no va a pasar ninguna reforma estructural, las instituciones van a estar descuadernadas, los ministerios no van a haber avanzado en ejecución presupuestal, los problemas de seguridad no tienen pinta de mejorar y seguramente la paz total pues tampoco se traducirá en nada concreto más allá de una ya valiosa reducción de víctimas relacionadas con el conflicto, pero que en el largo plazo seguramente se estabilizará. Y pues me parece que eso que señala la PACA en términos de la falta de procedimiento es bien importante y que refleja un espíritu del gobierno, pero que no necesariamente se traduce en la posibilidad terrorífica que se imaginaban muchos hace 2 años de que esto se iba a volver como Venezuela. O sea, yo creo que el miedo ya no es Venezuela, no es el referente de Venezuela. El miedo es el desorden tan fuerte y la falta de línea y la falta de orientación y de visión de Estado que se está dejando ver con este gobierno, la falta de efectividad en la gestión del Estado. Ese es el verdadero miedo que siento que debe inspirar ahora el presidente. Ahora, por suerte, viendo ayer la reforma a la salud, independientemente de los congresistas y las motivaciones que tengan, y también la elección de fiscal, yo creo que debemos sentirnos, digamos, muy satisfechos en términos también en términos de la existencia de contrapoderes en Colombia que bien o mal, con defectos, han funcionado. La Corte Constitucional ha puesto el tate quieto frente a iniciativas que, digamos, han tenido un talante de tipo autoritario. Es el caso de los decretos que pensaba plantear el presidente para La Guajira, por ejemplo. También la Corte Suprema, pues,
eligió fiscal y ya no se soporta y se defiende contra el argumento de que la terna no era válida, que señalan algunos petristas, y el Congreso también, independientemente de las motivaciones de los parlamentarios, pues logra imponer su punto de vista. Entonces me parece que también tenemos un sistema de contrapoderes que está funcionando medianamente, pero funciona. Me quedan unos instantes, algo chiquito para despedirlas a las dos. Paca, empiezo con usted muy rápido y buscando ser propositivos, esa palabra que está tan de moda. ¿Qué debería hacer el gobierno? Eso que han mencionado las dos, del método, de la gestión, de la ejecución, de la que tanto se habla, es clave. Pero si uno dijera, mire, una hoja de ruta para el gobierno, ¿cuál sería en este momento la más adecuada? En dos frases, ¿cuál sería? Paca, arranco con usted. Plan y seguimiento. Es decir, plan, meta y seguimiento. Aquí hay que hacer unas tareas. Sí. El presidente el otro día dijo que no se reconocía porque no veía que habían avanzado las cosas. Pues para que las cosas avancen hay que tener un plan claro, unas actividades, unos responsables y un seguimiento. Y la persona que tiene que hacer el seguimiento es el presidente de la República. Él es el líder de los ministros y del gobierno. Él tiene que hacer esa tarea. Eso me parece clave. Paca. Larisa. Pues yo creo, digamos, lo mismo que planteaba Paca, pero digamos en términos más coloquiales, creo que hace falta eso que usted señala, Juan Roberto, como la hoja de ruta. Es que no tenemos hoja de ruta. ¿Hacia dónde vamos? Y en ese hacia dónde vamos, plantear unas acciones muy concretas, considerando que le quedan 2 años al frente de la presidencia y uno efectivo de gobierno, para lograr determinados objetivos que deben ser puntuales, específicos y que le permitan mostrar algún resultado mínimo en torno a lo que él mismo define como cambio. Hoja de ruta, qué buenas palabras: liderazgo, plan, meta, seguimiento, ejecución, método, unas palabras que yo creo que debería ser clave, y eso no es ni siquiera de gobierno, eso es de principios mínimos de administración, en este caso casi nada de un país. Paca Zuleta, Larisa Pisano, gracias por acompañarnos. Un abrazo a las dos. Muy amables. Gracias, Juan Roberto. Muchas gracias. A ustedes muy queridas, como siempre, para ayudarnos a compartir con nuestros televidentes sus puntos de vista sobre este asunto. Entre tanto, el presidente pues él se ha movido en tratar de buscar, estamos hablando de las reformas, tratando de buscar generar algún margen de maniobra, de gobernabilidad para salvar esas reformas, especialmente la de salud. Luis Eduardo Maldonado, nuestro periodista que cubre la Casa de Nariño y los asuntos de gobierno. Luis Eduardo, ¿qué hay? ¿Qué se ha sabido de todas estas reuniones? ¿Qué le cuentan a usted? ¿Que hacia dónde apunta la estrategia del presidente? Buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Mire, hubo una reunión de emergencia en Palacio porque el presidente ha tenido, la verdad, muchos dolores de cabeza en las últimas semanas. Más de 8 dolores de cabeza le he contado, pero este es el más grave, la reforma a la salud. Ha hablado con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, los congresistas de la bancada del gobierno de la Comisión Séptima. La idea es, ya lo dijo el presidente, no va a retirar el proyecto de la reforma a la salud, pero sí va a tratar de meterle de alguna manera oxígeno a otra ponencia de la reforma a la salud para dejarla viva y que siga haciendo tránsito en el Congreso de la República. Pero no sé si Juan Roberto quiere que hablemos de los 8 dolores de cabeza que le identificó el presidente en las últimas 2 semanas. Antes de esos dolores y de la pastilla para esos dolores, sobre este tema, si le entiendo, el presidente buscaría reencauchar o darle fuerza a una ponencia alternativa, hablo de la reforma a la salud. Esa ponencia alternativa que le han contado a usted, ¿podría tener, digamos, puntos en los que el gobierno ceda frente a todo lo que le han criticado los que no quieren que pase esa reforma? Claro, tiene que ser una negociación. El gobierno tiene que aceptar retirar algunos artículos y quienes están haciendo esta ponencia alternativa pues tienen su propio articulado. Entonces se trata de fusionar para dejarla viva, ya que aunque salga de la Comisión Séptima del Senado de la República, en el Congreso, en la plenaria, volvería a tomar oxígeno y ahí las cartas se vuelven a barajar y comenzaría un nuevo juego político para salvar la reforma a la salud. Eso sí es importante. Luis Eduardo, ahora sí mencióneme la lista de los dolores de cabeza, los 8 que usted identificó. Yo tengo aquí, bueno, 1 la reforma, 2 la fiscal, 3 Mancuso, 4 carrotanques, 5 hasta el metro, hasta el tema del metro de Bogotá, lo metí aquí, porque de todas maneras el presidente ya dijo... Yo le tengo otros, bueno, hágale a ver, dígame a ver.
Bueno, a 9:12 de la mañana del día martes, primer dolor de cabeza del presidente cuando se entera que su candidata, una de sus candidatas cercanas, la más posible en un momento para ser fiscal, Amelia Pérez, renunció y le llegó aquí a la casa de Nariño. Minutos después se conoce entonces el nombramiento de Luz Adriana Camargo, que al parecer no era la más preferida. Y el dolor de cabeza que le digo es por la frase que soltó el presidente cuando, encomillado, dijo: de aquí para adelante, pues ya veremos si atinó o si no se atinó. Segundo dolor de cabeza, otro dolor de cabeza que tengo, ya lo dijimos, es la reforma a la salud. Y otro dolor de cabeza relacionado con la reforma a la salud es el fuego amigo. Sus amigos de la bancada de gobierno le dicen: presidente, ya no demos más largas, retiremos esto porque nos van a derrotar, y sería una derrota indigna ante el país. Bueno, la segunda, la otra. Otro dolor de cabeza relacionado con el día de ayer. Dos dolores de cabeza más, mire, Juan Roberto. Dos mociones de censura aquí en el Congreso de la República contra el de ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Defensa, Iván Velázquez. Dos mociones sin defensa, no hubo ministro que estuviera defendiendo a ninguno de estos dos polémicos ministros cuestionados. Y como tradicionalmente en la historia del país nunca pasa nada con estas mociones de censura, yo no sé en esta qué va a pasar. Sí, pero si esos símbolos fueron raros, no fueron. Y el otro dolor de cabeza, sí. El otro dolor de cabeza usted ya lo tenía también, que es el de la negativa de un juez para que Salvatore Mancuso quede en libertad para ser gestor de paz. El presidente había dicho que lo quería como ser gestor, pero ahora en la cárcel, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se operaría? ¿Cómo se manejaría? Si es que se llega a manejar esta figura. Y el dolor de cabeza que le puede costar 117.000 millones de pesos al presidente es el de los pasaportes. Pero este dolor de cabeza puede subir a 599.000 millones de pesos si prospera la tesis de que Thomas Gregg demandaría ya no por este valor de los 117, sino por el total del contrato. Y yo no sé si este sea otro dolor de cabeza, el de los panamericanos. Pues había una mínima esperanza. Ese no es un dolor de cabeza, ese es un mazazo final. Dolor de cabeza que viene de atrás, ¿no? No, ese es un mazazo final. Macetazo. Sí, macetazo. Bueno, en el dolor de cabeza, el tiempo también que corre y vuela. Luis Eduardo, estamos pendientes de lo que pase en la Casa de Nariño y de lo que haga el presidente en los próximos días. Un abrazo. Chao. Aquí pendientes. Aquí pendiente, muy bien, Luis Eduardo Maldonado, los dolores de cabeza del presidente, las dificultades y los grandes retos que tiene el gobierno. Los analizamos hoy en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.